En el nombre de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amado Padre Celestial, omnipotente Dios, ante ti ahora nos inclinamos. Nos postramos en el alma, en el corazón, agradecidos y alabando tu nombre. Tú nos has permitido una vez más tener un encuentro contigo. Es algo que nunca queremos dar por sobreentendido. Es algo que necesitamos. Es algo que anhelamos para poder conocer tu voluntad, para que tú a través del Espíritu nos muestres esa imagen perfecta del Señor Jesucristo, el único ser humano que logró la victoria y que nos ama con ese amor perfecto, con ese amor divino, que como Dios y como hombre quiere compartir con nosotros esa victoria y por lo tanto necesitamos las fuerzas, necesitamos el perdón, necesitamos la paz, necesitamos renovar la alegría, la fe, la esperanza, el amor, para poder alcanzar esa imagen, para poder acercarnos cada día un poco más a esa naturaleza, a esa esencia humana del Señor Jesucristo. Por eso, Señor, te agradecemos profundamente que en esta mañana nos permitas rodear el altar. Es un altar espiritual, no es un altar físico. Y las almas que hoy rodean este altar se encuentran en diferentes situaciones. Muchos de ellos tal vez sufriendo circunstancias y situaciones que los mantienen alejados de ese altar físico. Pero tú has visto bueno, has colocado tu gracia para que también podamos tener acceso a ti a través de los medios tecnológicos. Y para cada uno de nosotros, en este día tú tienes una palabra, la que necesitamos, la que te hemos pedido o la que tú has visto bueno que sea colocada en nuestra alma y en nuestro corazón. Te pedimos que nos santifiques para que podamos abrir nuestro corazón y recibir la palabra. Que también santifiques el entorno en el cual cada uno de nosotros en este momento se encuentre, que a veces tal vez no sea el más propicio para poder concentrarnos y para poder mantenernos vinculados con la actividad del Espíritu. Danos la posibilidad, Señor, de desvincularnos de todo aquello que nos rodea, también no solo de los pensamientos, sino también de algún dolor físico que pudiera estar presente. Señor, buscamos el corazón de nuestro apóstol, desde ese ministerio viene la autoridad, la potencia, el envío. Te rogamos que podamos quedar vinculados con el ministerio de apóstol para que a través de ese ministerio podamos quedar vinculados contigo. Déjanos también ser una sola cosa, los que estamos aquí en forma presencial, los que a la distancia también se vinculan en este momento con el altar y que podamos realmente sentir tu presencia, experimentar que tú estás a nuestro lado, que tú vienes a nuestro encuentro en ese milagro que se produce en cada servicio divino, que arda nuestro corazón cuando te escuchamos. Señor, colocamos a los pies del altar nuestros ruegos, nuestras necesidades, nuestras aspiraciones, nuestros deseos, nuestras rebeliones. Tú nos conoces, no queremos dejar nada oculto, nada alejado del activar del Espíritu, porque queremos ser ayudados. Padre, santifica también las herramientas que has escogido esta mañana para anunciar tu palabra. Todo lo dejamos en tus manos. Te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, hermanas, invitados, para hoy utilizaremos el texto que se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere,
el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Hasta aquí. Tengo para compartir con todos aquellos que en esta mañana podemos participar del servicio divino, los cariñosos saludos de los apóstoles, también de los obispos, de los siervos y siervas de Uruguay y hermanos y hermanas de las comunidades. El servicio divino de hoy, que está bajo este texto que hemos leído del Evangelio de Juan, nos prepara para Pentecostés. Así dice el subtítulo, podríamos decir, de los pensamientos guías para hoy. Todavía falta para Pentecostés, pero tenemos en medio la fiesta de la Ascensión, una fiesta en la cual, como leemos en nuestro catecismo, la naturaleza humana del Señor Jesucristo ingresa definitivamente en la gloria eterna, en la comunión eterna con Dios. Es algo que no podemos ni siquiera imaginarnos. Cómo entonces el plan de salvación de Dios para con los seres humanos termina con esa inclusión del ser humano en la gloria divina. Allí donde nuestro Señor Jesucristo se encuentra hoy, dice el Evangelio de Marcos, está sentado a la diestra de Dios, es lo máximo que podemos hacer para decir algo que no comprendemos. Allí entonces donde está nuestro Señor hoy, queremos estar nosotros. Y alguien puede pensar, bueno, pero eso es imposible. Una vez que el ser humano se alejó de la comunión con Dios, cuando dejó entrar el pecado en el corazón, hizo que realmente eso fuera imposible, con las fuerzas de los seres humanos, porque el pecado sigue causando estragos, los causaba en aquella época y los sigue causando hoy. Y todos nosotros somos pecadores y por lo tanto, como dice el apóstol Pablo, estamos alejados de la gloria divina. Sin embargo, Dios mismo solucionó ese problema. Él nos ha creado para que podamos tener comunión perfecta con Él. Los seres humanos hemos dejado entrar ese pecado en nuestra relación con Dios y esa relación se rompió. Pero Dios envió a su Hijo. Y al enviar a su Hijo, como un ser humano, nos mostró cómo tenemos que ser para volver a tener comunión con Él. Y no solo eso, sino que nos mostró cuál es el camino. Nos mostró la forma. Nos dejó los elementos necesarios para poder alcanzar esa imagen del Señor Jesucristo.
Podíamos decir, entonces todo lo hizo Dios, todo está hecho. En parte sí, pero en gran parte no, porque también es una tarea para nosotros, porque tiene que estar nuestro esfuerzo. Como escuchábamos hace poco decir al apóstol, si nosotros podemos lograr un 1%, Dios espera que pongamos todo el esfuerzo en lograr ese 1% y Él luego agregará el 99%, pero hay una parte que es nuestra. En Pentecostés, entonces, esa fiesta para la cual nos preparamos a través de este servicio divino, Dios avanza un paso más en el plan de salvación, porque envía al Espíritu Santo. Aquí en estos capítulos que contienen este texto, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17 del Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo se despide de sus discípulos y cuando se despide comienza a hablarles, como ellos mismos lo dicen, porque era notorio, ya no con parábolas, ya no en alegorías, directamente. Eran aquellos a los cuales Él les estaba confiando la continuación del anuncio del Evangelio. Y les habla claramente acerca de su padecimiento, de su muerte, pero también de su resurrección, también de su ascensión. Porque aquí dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Claro, los discípulos sintieron mucha tristeza, seguramente también preocupación, porque tomaban muy en serio la tarea que les había dado el Señor y si el Señor se iba, como les estaba anunciando, ¿cómo iban ellos a poder cumplir con esa misión para la cual el Señor Jesucristo los estaba preparando? Esa misión del Señor Jesucristo, la que había venido a cumplir, estaba culminando. En esa oración sacerdotal del capítulo 17 del Evangelio de Juan, justamente en el versículo 4, dice, la obra que me diste para hacer, la he acabado. Y era una obra que había comenzado con abandonar la gloria que el Señor Jesucristo tenía desde antes de la fundación del mundo, desde siempre, desde la eternidad, porque Él no fue creado por Dios, ha sido engendrado desde la eternidad. Y abandonando esa gloria, se encarnó, se hizo un ser humano. Nos anunció cuál es la voluntad de Dios. Nos dijo qué es lo que Dios quiere que hagamos para que podamos cumplir esa voluntad última de Dios, que es vivir en eterna gloria con Él. Dios quiere que podamos compartir una gloria eterna con el Trino Dios, como seres humanos. Y el Señor Jesucristo nos mostró cuál es el verdadero rostro de Dios. Un Dios que pensaban que lo conocían los integrantes del pueblo judío de aquel momento. Pero el Señor Jesucristo nos mostró al Padre como un Dios misericordioso, un Dios de gracia, un Dios de amor, que está dispuesto a perdonar todas las veces que sea necesario y a darnos nuevas oportunidades. Así el Señor Jesucristo, cumpliendo esa misión por amor, nos amó hasta el final. Eso también lo dice allí en el Evangelio de Juan. Sabiendo el Señor que pronto pasaría de este mundo al Padre, amó a sus discípulos y los amó hasta el final, hasta las últimas consecuencias. ¿Cuáles eran las últimas consecuencias? Las que fuera necesario. Y entonces los seres humanos decidieron entregarlo a la muerte en sacrificio. ¿Dios pudo haber intervenido? Claro, sí es Dios. Y puede cambiar cualquier situación. Pero hubiera significado entonces coartarle la libertad al ser humano. Y eso Dios no lo iba a hacer, no lo hace ahora, no lo hará nunca. Lo maravilloso es que, entregado el Señor en sacrificio, de lo que parecía ser un fracaso, surgió una gran victoria. Y eso los discípulos no lo sabían.
Lo creían, el Señor se los estaba diciendo. No sabían entonces cómo sería eso de la resurrección. Cuando bajaban del monte de la transfiguración, Pedro, Juan y Jacobo, el Señor les había dicho que no dijeran a nadie lo que habían visto, que había sido maravilloso, porque habían visto a los profetas y al Señor transfigurado, que no dijeran a nadie hasta que Él resucitara. Y dice la Escritura que bajaban preguntándose qué sería eso de resucitar. La resurrección del Señor Jesucristo fue la que confirmó todo lo que el Señor Jesucristo había hecho y había dicho. Confirmó que Dios era así realmente como el Señor Jesucristo lo estaba mostrando. Confirmó que era verdad, que esa era la voluntad de Dios y que Él era el Hijo de Dios. Y que era el Señor sobre la vida y sobre la muerte, como Él lo había dicho. El Señor Jesucristo se transformó, como dice el apóstol Pablo, en el sí de Dios al ser humano. Ante el no del ser humano, cuando rechazó a Dios, Dios en Jesucristo le dijo sí nuevamente. Y ese sí definitivo, ese sí inamovible, eterno, que Dios mismo se encarga de cubrir. Y dice el Señor, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Por qué era necesario que el Espíritu Santo fuera enviado? Porque el Señor estaba anunciando a los discípulos que no quedarían solos, que enviaría un Consolador, un Espíritu que los guiaría de verdad en verdad, ese acompañante divino. Porque si no, esa promesa del Señor Jesucristo, y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, después que se fuera no la iba a poder cumplir. Y el Señor la iba a cumplir. Y la cumple a través del activar del Espíritu Santo. Por eso, en Pentecostés, cuando se derrama el Espíritu Santo, se inaugura la Iglesia de Cristo. Y comienza una nueva etapa en el plan de salvación. La etapa en la cual el Espíritu Santo activa plenamente. Siempre activó, porque también es Dios desde siempre, desde la creación. Pero ese espíritu vivificante, ese espíritu que, como dice uno de los viejos concilios, una confesión de fe que es también la base de nuestra confesión de fe, merece junto al Padre y al Hijo la misma honra, las mismas glorias. Dios el Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo es posible continuar el desarrollo del plan de salvación en una nueva etapa. En la Iglesia de Cristo, a través del anuncio de la palabra, a través de los sacramentos y de la preparación para el retorno del Señor Jesucristo, porque aquí también en este Evangelio el Señor comienza diciendo que volverá, que irá a preparar un lugar para que donde Él esté, nosotros también estemos, que es lo que el Espíritu hoy al principio del servicio divino nos decía: allí donde está el Señor, allí queremos estar nosotros. Y eso es posible todavía, a pesar de que el Señor no está físicamente entre nosotros, porque está activando el Espíritu Santo. Y el Señor puede acompañarnos a cada uno de nosotros todos los días hasta el fin del mundo, como se los prometió a sus apóstoles, porque el Espíritu Santo está activando en la Iglesia de Cristo. Por eso el envío del Espíritu Santo era necesario para continuar el plan de salvación. Y en Él podemos experimentar cada uno de nosotros, especialmente en el servicio divino, pero cada día de nuestra vida, en la oración, en los encuentros que tenemos con hermanos, hermanas, en las tareas, en las visitas de asistencia espiritual, podemos experimentar la presencia de Dios entre nosotros. Ese espíritu que, como dice el Señor, convencerá al mundo de pecado, dice, de justicia y de juicio, porque nos llevará al reconocimiento de que somos pecadores,
de que seguimos alejados de Dios porque seguimos pecando y que por lo tanto necesitamos ayuda. Y esa es una de las llaves para poder recibir la gracia. Reconocer nuestra necesidad. Por eso convence al mundo de pecado y de juicio y de justicia, dice primero, porque podemos reconocer en el activar del Espíritu Santo que también nos muestra, como mostró el Señor Jesucristo, el verdadero rostro de Dios, a ese Dios justo. Su justicia no es opuesta a su misericordia. Dios es misericordioso, pero también sabemos, y el Espíritu nos lo revela una y otra vez, que estamos viviendo un tiempo de gracia. Que nosotros tenemos la gracia de poder rodear el altar donde activan los apóstoles. Que por los apóstoles podemos ser preparados para el retorno del Señor Jesucristo. Que cuando el Señor Jesucristo venga a buscar a su pueblo, nosotros queremos formar parte y allí habrá otra etapa del plan de salvación, la etapa en la cual el Señor nos ha prometido que seremos junto a Él reyes y sacerdotes para seguir anunciando el Evangelio a todos aquellos que todavía no han aceptado a Cristo, por diferentes razones. Algunos tal vez ni lo conozcan, porque han vivido en lugares, en épocas, en situaciones en las cuales no fue posible que accedieran al anuncio del Evangelio, aquí y en el más allá. Para eso estamos siendo preparados en la obra de Dios dentro de la Iglesia de Cristo. ¿Y cuáles son los elementos, los medios que a través del Espíritu Santo Dios le da a la Iglesia para transmitir salvación? Esa es una de las funciones de la Iglesia. La transmisión de salvación a los seres humanos. Allí tenemos los sacramentos. Tenemos el santo bautismo con agua, que si bien fue colocado en manos de los apóstoles, como todos los sacramentos, también Dios se lo dio a las comunidades. Por eso, en la obra de Dios, reconocemos la validez del bautismo que fue donado en nombre del Trino Dios y con agua en otras congregaciones cristianas, porque el bautismo es de la Iglesia de Cristo, pero tiene el poder, a través del Espíritu Santo, de hacernos cristianos. Formamos parte a partir de allí del cuerpo de Cristo. Reconocemos al Señor Jesucristo como nuestro Señor. Por eso, cuando, y lo habrán escuchado seguramente, en los oficios con Santa Cena, que no es este el caso, la invitación que hace el siervo para participar de la Santa Cena dice: están invitados todos los bautizados que se confiesan a Jesucristo como su Señor, a su muerte, su resurrección y su retorno. ¿Qué significa que por el bautismo reconozcamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor? El Señor se lo dijo a sus discípulos. Les dijo: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo os mando? De eso se trata. Reconocer a Jesucristo como nuestro Señor es sustraernos del dominio del pecado. Es seguirlo a Él. Es tratar de conformar nuestra vida a su imagen y a su semejanza. Es una nueva vida que el Señor coloca en nosotros. Esa nueva vida, entonces, que busca a través del poder del Espíritu Santo superar la vieja existencia y conformarnos en ese nuevo ser humano que es el Señor Jesucristo. Por eso muchas veces nosotros decimos: somos seres humanos. Claro, es una categoría biológica, podríamos decir, ¿no? Somos seres humanos, pero Dios espera que seamos humanos como Cristo. Entonces ya ser humano no solamente es una categoría a la cual pertenecemos, es una aspiración, un trabajo. Necesitamos ser humanos como Cristo para tener la posibilidad de compartir la comunión eterna con Dios. Porque el ser humano Cristo lo logró. Y esa victoria que Él ha obtenido, libre de pecado, por amor, en obediencia, la quiere compartir con todos nosotros. Y en la Santa Cena
esa presencia real de Cristo en el pan y en el vino, consagrados por el ministerio de apóstol o por los portadores de ministerio que fueron colocados por los apóstoles, es activada por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que hace posible que luego de haber recibido la palabra, donde nos mostró el Señor Jesucristo, luego de haber escuchado las palabras de absolución, que por el sacrificio del Señor Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo nos perdonan los pecados, entonces viene la Santa Cena y el Señor se hace presente por el poder del Espíritu Santo. Nos prepara para que podamos ser conscientes de la grandeza del momento que tenemos por delante, para que podamos gustar dignamente de la Santa Cena y para que podamos hacerlo en comunión, porque nos está invitando a todos a la Santa Cena, no solo a cada uno, sino a todos como comunidad. Y por último, el santo bautismo de Espíritu, el santo sellamiento, reservado entonces allí para el ministerio de apóstol especialmente, donde podemos recibir el don del Espíritu Santo, el don como regalo, pero también como fuerza. Y ese don es real, esa fuerza es real, es la fuerza de la resurrección de Cristo colocada en nosotros, el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Por eso es posible que los apóstoles nos preparen para el retorno de Cristo. Porque Dios, a través del Espíritu Santo y a través de la iglesia en la cual fueron colocados esas herramientas, esos elementos, esos medios que Dios le ha dado a los apóstoles, podemos recuperar la fe, podemos recuperar la esperanza, podemos ser engrandecidos en el amor, podemos encarar nuestro futuro con la confianza de saber que el Señor Jesucristo está a nuestro lado. Por eso, hoy a nosotros nos toca decir, pero por sobre todas las cosas vivir, que el obrar del Espíritu Santo nos permite experimentar a cada uno la presencia de Dios, no solamente en la iglesia, en nuestras vidas. Amén. Me acompaña el amado evangelista José Clark. Quisiéramos también compartir con él el altar. Muchas gracias. Queridos hermanos y hermanas, el Espíritu en realidad se ha hecho presente entre nosotros y hemos podido experimentar de verdad a Dios, porque si pudimos abrir el corazón frente a la palabra que nos será alcanzada, fuimos haciendo un recorrido seguramente
Venimos de este tiempo, post-Pascua, pero ahora estamos en la preascensión, porque el próximo miércoles es el oficio divino de ascensión. Y podíamos ir escuchando cada momento que vivieron los discípulos, porque uno lo percibía así. El amado obispo fue hablándonos de lo que dice en este libro de Juan y la preparación que el Señor hacía a sus discípulos para dejarlos, pero asegurarles que no iban a estar solos. Y ellos seguramente en primera instancia, y de acuerdo a todo lo que conocemos de la historia bíblica con respecto al sacrificio de Cristo, su muerte, su resurrección, hubieron diferentes estados de ánimo, no era fácil entenderlo, y el Espíritu, cuando empezó la hora, el amado obispo dijo: hay cosas que no entendemos. Pero, amados hermanos, lo que hoy experimentamos nosotros es, y el Espíritu también lo traía ahora, es la omnipresencia de Dios a través del Espíritu Santo, que nos sirve en cada encuentro que tenemos rodeando el altar. Pero no solamente está presente en esa instancia donde es invocada la Trinidad Divina y estamos bajo la palabra. Cada vez que juntamos nuestras manos, cada vez que recordamos su entrega, cada vez que recordamos su resurrección, y podemos en algún momento, porque yo trato, no sé si todos pueden, trasladarme al momento en el que los discípulos tenían que despedir al Señor y no sabían cómo hacerlo. Y algunos se confundieron, como a veces nos pasa a nosotros, como le pasó a Pedro, que lo negó. Y entonces, amados hermanos, uno a veces también tiene que reflexionar con esto. Y nos tenemos que preguntar cómo nos sentimos frente a cada uno de estos acontecimientos. En los últimos oficios divinos de hace un tiempo atrás, un mes, un poco más, hemos venido escuchando la palabra sobre la Pascua, y después que pasó la Pascua, esto nos quedó como un punto histórico señalado en el almanaque que luego olvidamos. Tiene un efecto, y nosotros lo tenemos que vivir de esa manera. Seguramente cada uno de nosotros en el corazón experimenta a Dios en una y otra situación. Cuando algunas veces parece que todo está perdido, el Espíritu se manifiesta de alguna forma. Y seguramente nosotros sentimos que Dios nos acompaña, que Dios nos guarda, que Dios no nos deja solos. Hermanos, hoy estas cosas hasta la ascensión de Cristo están cumplidas. Ahora tenemos una promesa. Cuando el Espíritu decía a través del amado obispo que el Señor le dijo a los discípulos que los iba a acompañar hasta el fin del mundo, yo hoy percibo que esto es así, que ya es un acontecimiento. Falta algo, que el Señor venga. Entonces, la pregunta es: ¿cómo vivo esto? ¿Cómo imagino el momento o cómo lo espero? ¿Cuál es mi expectativa? Porque si nosotros podemos hacer un poco memoria, cuando el Señor asciende al cielo, dice que los discípulos quedaron mirando. No entendían mucho tal vez, pero aquel ángel que se acerca y les dice: ¿qué miráis hacia el cielo? Dice: así como lo vais a ir, volverá a venir. Entonces, amados hermanos, a mí esta palabra también me hizo reflexionar y pensar: si Cristo hubiera quedado, porque el Espíritu fue muy claro en más de una oportunidad, dijo: el Señor era un ser humano, encarnó en un ser humano y estuvo entre los hombres. Y cuando el Espíritu hablaba de la omnipresencia de Dios a través del Espíritu Santo para que la obra se expandiera y fuera llevada a todos los seres humanos, aunque Cristo era el Hijo de Dios, físicamente seguramente no podía estar en cada lugar. Entonces esto también muestra la perfección de la Iglesia, no visible. Y nosotros somos parte de ella, hermanos. El Espíritu nos habló de los sacramentos. La gracia de haber recibido el don del Santo Espíritu nos da la posibilidad de ser primicias y estar contenidos en el plan de salvación de Dios. Pensemos,
¿qué objetivo tenemos, hermano? El Señor viene hoy y así quiero vivirlo cada día. Amén. Cuando el Espíritu nos decía, nos recordaba esas palabras que están allí escritas en el Evangelio, también en los Hechos de los Apóstoles, acerca del momento en el cual el Señor ascendía al cielo, pidiéndole además a los discípulos que se mantuvieran juntos en Jerusalén, porque pronto iban a recibir poder de lo alto. 10 días después se cumplió esa palabra, en Pentecostés. Pero en ese momento, esos ángeles que le dijeron a los discípulos, ¿qué están mirando al cielo? Les estaban diciendo de alguna manera, esperemos al Señor Jesucristo trabajando. Aquí abajo, entre nosotros, especialmente en nuestro corazón, hay trabajo por hacer. Porque nuestra fe tiene que ser una fe práctica, tiene que ser un desarrollo cotidiano de aquello en lo cual creemos. En los lugares donde estemos, en los diferentes momentos de nuestra vida, cuando alguien nos está viendo y cuando alguien no nos está viendo, lo que pasa por nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Porque el Señor conoce todas las cosas. Y el Espíritu, en cada servicio divino, nos muestra cómo piensa el Señor, cómo siente el Señor, cómo ama el Señor, cómo perdona. Y nos dice que tenemos a nuestra disposición los medios como para poder llegar a ser como Él. Por eso aquí abajo tenemos tarea. Nuestra tarea cotidiana es vencernos a nosotros mismos. Y para eso utilizamos esa fuerza del Espíritu, que sí es la que completa junto con el santo bautismo esa nueva criatura, es la que nos da la posibilidad de ser primicias, de formar parte de la comunidad nupcial cuando el Señor venga. Pero el Espíritu una y otra vez en cada servicio divino nos habla del retorno del Señor. Y eso para nosotros tiene que ser el centro de nuestra vida. Cuando eso es el centro de nuestro corazón, es posible entonces vivir la fe cotidianamente. Es posible ese esfuerzo cotidiano para ser cada día como mi Cristo, dice el himno, ¿no? Por eso cada servicio divino es insustituible. Por eso los apóstoles han previsto también la posibilidad de que el servicio divino llegue a muchos hermanos y hermanas que tal vez no puedan congregarse presencialmente, porque lo necesitamos, porque necesitamos escuchar la voz de Dios y experimentar su presencia entre nosotros. No solo nos hace bien, sino que lo necesitamos para nuestra edificación y nuestra terminación. Dios está haciendo por el Espíritu un trabajo en nosotros. Y dice el apóstol Pablo, y tengo la certeza de que la obra que ha comenzado la va a terminar. Ahora, tratándose de un servicio divino de palabras, los invito a todos, los que puedan ponerse de pie, los que no puedan ponerse de pie, juntar las manos en el lugar donde se encuentren, si pueden, y si no, juntar las manos del corazón para orar todos juntos la oración que el Señor Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amado Dios,
bondadoso Padre, nos inclinamos nuevamente en agradecimiento y alabanza delante de ti, delante de esta maravillosa, única oportunidad que hoy también nos has dado de poder estar en tu presencia, de poder escuchar tu voz, de poder elevarnos nuevamente a esa torre que es la fe, desde la cual podemos ver todo lo que nos rodea desde la perspectiva divina, donde tenemos la posibilidad de escuchar que el Señor viene, que no solamente es aquel que alguna vez ha transitado aquellas polvorientas aldeas junto a sus discípulos, sino que el Señor está vivo porque resucitó y nos viene a buscar. Eso que escuchamos en cada servicio divino nos abre esas ventanas en el cielo que nos permiten ver nuestro futuro, tal vez de una manera escasa, quisiéramos ver un poco más, pero tú nos muestras lo que necesitamos, nos dices todo lo que necesitamos para nuestra salvación. Deja ahora que podamos trabajar en nuestra alma y en nuestro corazón cada día con la fuerza de la resurrección, con el poder del Espíritu Santo, cuyo don también tú has derramado en nuestros corazones, para ser cada día más semejantes a Cristo, para que ya no seamos nosotros, sino sea Cristo en nosotros, el que obre, el que actúe, el que sienta, el que ame, el que perdone. Señor, te pedimos por cada uno, especialmente por los que están enfermos, por los que sufren, por los que viven situaciones difíciles, por los viudos, las viudas, los huérfanos. Te pedimos, Señor, por las carencias de tus hijos y de todo tu pueblo, por las carencias materiales, afectivas, psicológicas. Señor, tú sabes cuánto sufrimiento hay en muchos lugares de la tierra, cuánto odio, cuánta separación, cuánta angustia, de la cual también nuestros hermanos y hermanas y todos tus hijos muchas veces son víctimas, causando eso gran dolor en sus corazones. Te pedimos que allí donde haya dolor y sufrimiento pueda estar tu consuelo y tu paz. Y también, Señor, en todas esas situaciones, tal vez una ínfima parte podemos conocer, pero seguramente la gran mayoría de todas las situaciones nos son ajenas, algunas de ellas ni siquiera las podríamos imaginar. Allí, Señor, también te pedimos que si fuera tu voluntad, pudieras cambiar esas situaciones, pero no conforme nosotros queremos, sino conforme tú quieras. Señor, tú conoces el tiempo, los dones, los talentos, las virtudes, los bienes materiales que tus hijos separan y ponen al servicio de sus hermanos y hermanas en la iglesia, como una ofrenda de agradecimiento por tantas bendiciones que cada uno de nosotros ha recibido. Te pedimos que tú bendigas y multipliques esa ofrenda para que entonces, a través de esa pequeña muestra de agradecimiento, tu evangelio pueda ser llevado a muchos lugares, a muchos corazones, y hoy especialmente en este día a muchos hogares de hermanos y hermanas, para que puedan recibir la palabra y puedan sentirse bien, sentirse felices, gozosos de poder pertenecer a la obra de Cristo. Señor, te rogamos lo que más necesitamos, nuestro mayor anhelo, encontrarnos con el Señor Jesucristo cuanto antes. Por eso te pedimos que escuches el clamor de tu pueblo. Acorta el tiempo, envía a tu Hijo pronto y llévanos a casa. Todas las demás cosas, todo lo que hay en nuestro corazón, lo que te hemos pedido, lo que todavía no te hemos pedido pero tú conoces, lo que no nos animamos tal vez a contarte, pero está allí en nuestro corazón, queremos poner todo a los pies del altar, para que tú nos ayudes en nuestro camino y en nuestro esfuerzo por seguir a Cristo, por ser verdaderos discípulos de Cristo.
Señor, no nos dejes ir de esta reunión, de rodear este altar espiritual sin la bendición final, porque también necesitamos llevarnos la certeza de que el Trino Dios estará acompañándonos en los caminos futuros. Todo te lo pedimos conforme tu voluntad, en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Queridos hermanos, hermanas, invitados, ha sido una alegría poder compartir esta hora con cada uno de vosotros, que en la certeza de que el amado Dios tenía preparada esta palabra desde la eternidad para cada uno de nosotros y a cada una de las almas le llegará en el momento en el que la necesita, porque así es Dios, ese es nuestro Padre de amor. Con los saludos de todos los hermanos, como les dije al principio, nos vamos, que Dios los bendiga, hasta siempre.